Bienvenidos una vez más a Creepypastas no tan conocidos en su especial número 3. El último capítulo del especial, pero no por eso no nos veremos la siguiente semana con el capítulo número 55. No quiero retrasarme, así que comencemos con las historias de terror de esta ocasión. Hola amigos. Como ya me conocen, yo soy Sao. Sean bienvenidos al capítulo final del especial. Mi historia no es muy larga, pero estoy seguro de que les gustará. Comienzo. No mires. Mis dedos tiemblan mientras escribo esto, y me pregunto la razón por la cual se los estoy contando. Recordarlo aumenta mi miedo y no creo que publicarlo en internet alivie el terror que cargo desde entonces. Ocurrió una noche hace poco. ¿Por qué razón estas cosas siempre ocurren a la noche? Aunque probablemente si hubiera ocurrido de día los resultados hubieran sido mucho peores. Estaba navegando en internet, como hago todas las noches, en las que no tengo que preocuparme por tener que levantarme temprano al día siguiente. Como no podía ser de otra forma, estaba solo en mi casa, por suerte o por desgracia. No se escuchaba ningún ruido, lo que para mí era mucho mejor. Para matar el rato, y aprovechando la hora, comencé a leer una historia de terror bastante buena y, como siempre, me sumergí tanto en la lectura que dejé de prestar atención a la realidad. ¡Boom! Lo que hizo que una explosión me asustara todavía más de lo que normalmente debería asustarme. El susto dio paso al enojo casi de inmediato, cuando pude asociar el ruido con la pirotecnia y con los gritos y risas que comenzaron a oírse. Al parecer era culpa de unas personas que calculé no debían tener más de 18 años. ¡Boom! Salté nuevamente en mi silla y sentí deseos de tirarles algo a la cabeza. Pero la situación pareció volverse muy peligrosa como para salir a la calle a decirles algo, pues empezaron a escucharse disparos. Me preocupó un poco que pudieran herir a alguien, además, por alguna razón presentía que algo no estaba bien, aunque seguían escuchándose risas y gritos de júbilo junto con los disparos y explosiones. Me acerqué con un poco de miedo a la puerta que daba al balcón de mi casa y agudicé el oído, pegándolo en la ventana de la puerta. Desde mi posición era imposible ver a la calle y no me atreví a salir a mirar lo que ocurría justamente por esos disparos que se oían. Así que me conformé con escuchar lo que estaba sucediendo. Parecía que esos chicos estaban justo frente a mi casa, por lo que no tenía problemas en lograr mi cometido. ¡Boom! Nueva explosión, nuevo susto por mi parte, nuevas risas y gritos alegres de esa gente que de un momento a otro se detuvieron. Esperé, expectante, curioso y con un cada vez mayor temor. Pronto se reanudaron los disparos. Cesaron las explosiones, pero comenzaron las advertencias desesperadas, llantos, maldiciones y gritos, no de alegría, sino de terror. Presté más atención a lo que decían, pensé que la policía por fin habría llegado, para detener lo que estaba pasando. Ojalá hubiese sido así. La puta madre, corre. La mató. La mató. Nos va a matar. Me quedé sin balas. ¿Por qué mierda no te mueres, hijo de...? No. Suéltalo. Sal de... Le arrancó la... Esas son solo algunas exclamaciones que quedaron grabadas en mi memoria junto con los llantos y la desesperación de las voces que escuchaba, que gritaban de dolor y de miedo antes de apagarse una a una. Lo peor fue el silencio que quedó después del último gemido de dolor que escuché. Mis piernas no se movían. Las lágrimas de susto me nublaban la visión. Solo podía imaginar qué criatura pudo provocar eso. Un perro, un león, un oso, un cocodrilo. Aunque sabía que era imposible que fuera un animal o una persona, rogaba porque fuera una de esas opciones. Por lo que había oído. Le dispararon todas las balas y no murió. Un hombre lobo, fantasma, demonio. Un quejido casi inaudible pero espantoso llegó a mis oídos, seguido de los sonidos que hacen las criaturas al masticar algo. Los minutos parecieron horas mientras escuchaba eso. Masticar. El sonido de algo masticando. Huesos rompiéndose, carne siendo arrancada, el incesante masticar de la cosa. Y cada vez más fuerte. Pero eso cesó de repente, cuando se escuchó que tragaba. Silencio.
mi corazón palpitando rápidamente en mi pecho. Otro quejido y un golpe en mi balcón, como si algo pesado hubiera caído en él. No quería moverme, no podía moverme. Deseé perder la conciencia. No lo hice, solo actué como idiota, movida por la última pizca de la esperanza que me decía que era solo mi imaginación. Mi respiración y mis latidos, ya tremendamente agitados, comenzaron a acelerarse todavía más mientras me forzaba a girar la cabeza, que lentamente respondió y fue moviéndose hasta quedar con la nariz en el vidrio, hasta quedar a un miserable vidrio de distancia de la cabeza de una gigantesca cosa completamente cubierta de pelo corto y gris, que me miraba con brillantes y enormes ojos rojos sin pupilas, abiertos de par en par. No tenía nariz. Tampoco orejas. Donde, supongo, deberían haber estado, solo se encontraba lo que parecían ser las comisuras de su boca, una fina línea zigzagueante que formaba una macabra sonrisa. Lentamente y sin dejar de mirarme, se irguió hasta poder demostrar que era al menos 1 metro más alto que yo, y que tenía gruesas, largas y afiladas garras que parecían poder desgarrar huesos como si de una hoja de papel se tratase. Contuve la respiración por la eternidad que permanecimos así. Hasta que se abalanzó golpeando la puerta con su peso, abriendo su inmensa boca mientras mostraba unas interminables hileras de dientes enormes, y los restos de cabellos, sangre, ojos y demás trozos de personas enganchados en ellos. Me desmayé en ese instante, escuchando otra vez ese suave pero aterrador quejido. Desperté en el hospital al día siguiente. Dijeron que sobreviví de milagro, que fue una masacre. Dijeron que no solo los jóvenes que yo escuché murieron. Dijeron que la mayoría de los vecinos que estaban lo suficientemente cerca fueron asesinados. No quise que me dieran detalles de las condiciones en las que encontraron los cuerpos, solo me hubiera dado más pesadillas. Además, podía imaginarlo basándome en mi propia experiencia. Todos los vecinos muertos habían salido a la calle o se habían asomado por las ventanas para mirar. Todos los vecinos que sobrevivieron no estaban en su casa, o no se habían atrevido a salir por los mismos motivos que yo. Ningún superviviente vio mientras la cosa mataba a la gente. Y solo yo vi a la cosa que los mató, por lo que nadie puede creerme. O nadie quiere creerme, porque la verdad es tan espantosa, que prefieren vivir en la ignorancia. En parte es también por esto que les cuento esta historia, si les pasa algo por el estilo. Si escuchan un quejido horripilante que no puedan comparar con nada. Pase lo que pase. No miren. La curiosidad mató al gato y los matará a ustedes. Si esa cosa decide convertirlos en su cena. Buena historia, Sau. Aunque la mía es más misteriosa, y estoy seguro de que la disfrutarán. Comienzo. La muñeca perfecta. Era de noche, Marta estaba sola en su casa. Sus padres habían salido al teatro y volverían muy tarde. La familia de Marta era una familia adinerada. Aunque mejor decirlo sin medias fintas, más que adinerada era rica. Tenían una casa de 2 plantas a las afueras de la ciudad con un gran jardín y un garaje para al menos 3 coches. Marta se despertó a las 9 de la noche, después de una larga siesta tras una noche de fiesta. Antes de dormir se había quedado con su novio en su propia casa, y cuando comprobó la hora se dio cuenta que no tardaría mucho de aparecer. Su novio, el típico malote de chupa de cuero y violento a más no poder, el típico chico por el que las niñas buenas pierden la cabeza, porque antes de conocerle, Marta era una niña buena. Fue al baño para despejarse y ponerse guapa para él, volvió a su cuarto para coger una cajita de madera del cajón de sus calcetines, escondida al fondo del mismo, para que nunca la encontrara quien no debía. Bajó las escaleras de la 2ª planta, donde estaba su cuarto y el baño, para dirigirse al salón. Se sentó en el sofá enfrente de una mesita de cristal que tenían en el centro del salón. Abrió la caja y de ella sacó una pequeña bolsita de un polvo blanco. Cocaína. Uno de los malos hábitos que había adquirido de su, como ella decía, fantástico y perfecto novio. Sus padres no lo sabían, pero desde luego su comportamiento había cambiado, y fue después de la primera raya, cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas. Se recostó en el sofá para relajarse cuando escuchó un golpe detrás suyo, un golpe seco. Se giró lentamente y dirigió su mirada hacia las escaleras, y fue entonces cuando vio algo rojo en el suelo, cerca de la puerta de su cuarto. Decidió subir para ver qué era, y cuando estuvo enfrente se dio cuenta de lo que era. Una muñeca de cuando ella era pequeña, una muñeca con un precioso vestido rojo.
Esa muñeca le encantaba de pequeña. Pero ahora no significaba nada. Prefirió no pensar cómo había llegado ahí, por lo que la cogió y la tiró contra la cama. Bajó y tras mirar la hora y ver que su novio se retrasaba decidió tomar otra dosis de cocaína, y tras hacerlo escuchó el mismo ruido, pero esta vez más fuerte. Miró nuevamente las escaleras, volvió a ver su muñeca, pero esta vez la veía perfectamente y no estaba en el umbral de su cuarto. Esta vez la muñeca estaba de pie, arriba en las escaleras, mirándola con esos ojos fríos y sin vida propios de las muñecas. Subió las escaleras corriendo y cogió la muñeca, la volvió a tirar dentro de su cuarto y esta vez cerró la puerta. Bajó corriendo al salón y se sentó en el sofá con el corazón acelerado y asustada. Se convenció a ella misma de que eran alucinaciones provocadas por las drogas. Tuvo la magnífica idea de meterse otra dosis y cuando se recostó para tranquilizarse volvió a escuchar de nuevo ese extraño sonido, y al volverse vio nuevamente a la muñeca, mirándola con esos fríos ojos. Pero esta vez estaba más cerca, al pie de las escaleras. Marta del susto se levantó del sofá gritando mirándola atemorizada. Tropezó con la mesa y cayó al suelo. Se colocó boca abajo y se intentó tranquilizar. Es cosa de las drogas. Tengo que dejarlo. Solo son alucinaciones. Pero al levantar la cabeza la vio. Justo enfrente de ella a tan solo 2 palmos de su cara. Se levantó tan rápido como pudo, gritando sin saber a dónde ir. Subió corriendo las escaleras, dispuesta a encerrarse en su cuarto hasta que su novio o sus padres llegaran. Cuando llegó enfrente a la puerta de su cuarto la abrió y ahí estaba. La muñeca. De pie en la cama, mirándola pero esta vez con los brazos extendidos y sus ojos, esta vez no eran fríos y sin vida. Esos ojos emanaban odio. Marta gritó con todas sus fuerzas, pero el grito quedó en el olvido en la vacía casa. Su novio llegó 2 horas después de la hora acordada, había tenido problemas y tenía pensado colarse en la habitación de Marta y pedirle disculpas. Pero cuando él llegó sus padres ya estaban allí, al igual que 3 coches de policía. Habían encontrado el cadáver de Marta sobre la mesa de cristal del salón. Según los informes había caído desde la barandilla del 2.º piso de espaldas sobre la mesa, provocándole una enorme brecha que la hizo morir desangrada. Desde la verja de entrada se escuchaban los llantos de la familia al descubrir a su niña muerta y rodeada de cocaína. Ya no era su niña, ya no era su muñeca. Su madre pidió verla una vez más, antes de que se la llevaran. Destaparon la sábana y ella se acercó para darle un último beso en la frente. Y entonces se fijó en la ropa de su hija, nunca le había visto ese conjunto, pero le sonaba muchísimo. Ese vestido rojo era igual que el de la muñeca favorita de su hija. Cuando su hija también era una muñeca. Una perfecta muñeca. ¿Qué tal les están pareciendo las historias del día de hoy, amigos? Y prepárense porque aún falta la mía, y además terror extra. Sin más demoras, comienzo a narrar mi historia. Academia de Artes. Siempre he sido aficionada a la música. Todos lo somos, aun cuando no tocamos ningún instrumento. Yo pertenecía a aquellos que durante los conciertos siempre se dedicaba únicamente a escuchar, pero siempre tuve la curiosidad de aprender a tocar la flauta traversa. No fue difícil convencer a mis padres de iniciar un curso de flauta en la Academia de Artes de San Agustín, sobre todo porque decían que yo era muy joven y era mejor empezar cuanto antes. Habíamos comprado una flauta de segunda mano en una casa de empeño, y poco después empecé el curso. 4 horas mensuales, con 2 recitales al año. No tienen idea de lo gratificante que fue aprender a tocar mi instrumento favorito, y de poder reconocer las notas que tocaban en los conciertos de música celta, para después intentar sacarlas yo misma por oído. Claro, fue un proceso lento y largo, pero así es la vida de un aprendiz, y con el pasar de los años dejé de serlo para poder considerarme, finalmente, una estudiante avanzada. Consideraba al personal de la academia como mi familia, y había hecho grandes amigos que compartían mi amor por la música. A veces nos reuníamos a hacer nuestras propias versiones de canciones conocidas. Inclusive una vez nos atrevimos a tocar en el mercado de nuestra ciudad para recibir limosna, aunque lo hicimos más que nada por diversión. Sí, todo aquel tiempo que pasé de niña equivocándome con algunas notas, fallando con mis tiempos o luchando con mi respiración, había valido la pena. Se acercaba el recital de mitad de año y ya sabía exactamente cuál canción tocar, Yesterday, de los Beatles, acompañada de mi amiga Elena en el piano. Practicamos incansablemente hasta tenerla perfecta, para así tocarla con simplicidad en el recital, al cual sabrán asistía muchísima gente y tendemos a ponernos nerviosas.
Habíamos hablado con la directora de la academia, doña Patricia Calderón, para que nos dejara tocar en el auditorio para practicar e imaginarnos cuán lleno podría estar. Ella, sabiendo lo ansiosas que éramos, nos dio la llave y nos deseó buena suerte. El recital era el miércoles 14 de junio a las 7 y nosotras habíamos llegado a las 5, una hora antes de que llegara el personal para comenzar a conectar las luces, los parlantes y micrófonos. El auditorio de la academia era una enorme habitación cuadrada, con pisos y de madera y sin ventanas, para que no escapara el sonido. Había una plataforma al final de la habitación y había 2 columnas de sillas al frente, como en una sala de cine. Subimos en la plataforma, Elena se sentó en su piano y a la cuenta de 3, tocamos. Yo había puesto el cronómetro y cuando terminamos habíamos durado justo lo planeado, 2:43. La tocamos 2 veces más y luego decidimos irnos a cambiarnos de ropa y arreglarnos. Guardé mi flauta en su estuche mientras Elena me esperaba, luego nos dirigimos a la doble puerta. Al intentar abrirla notamos que estaba cerrada con llave, cosa imposible dado que solo nosotras teníamos la llave. Bueno, imagino que el personal también tenía otra, pero ellos llegarían dentro de 20 minutos. Miré a Elena extrañada, preguntándole si ella la había cerrado. Claro que no, ¿para qué haría eso? Vamos, saca la llave y ábrela de una vez. Me respondió. Al buscar en mi bolsillo solo sentí mi celular, pero no las llaves. Busqué en mi bolso y en el estuche de mi flauta, pero nada. Elena también buscó por todos lados y no las encontraba. En eso se apagó la luz del auditorio y Elena gritó. Buscó mi mano en la oscuridad y no la solté por nada. Empezamos a escuchar el sonido del piano, tocando notas lentas y suaves. Nos giramos hacia la plataforma y de repente una luz iluminó a quien tocaba. Repito, las luces no habían sido conectadas. Era un hombre con traje de noche y manos blancas, pero no pudimos ver su rostro, puesto que había una bolsa de tela, con las que se carga el maíz, en su cabeza. Elena cesó de gritar, pero su mano apretaba tan fuerte la mía, que tuve que quitarla antes de que me hiciera verdadero daño. El hombre estaba tocando Tristesse, de Chopin, Elena me lo dijo. Pronto otra luz se encendió, que iluminaba a un hombre con otra bolsa en su cabeza, pero esta le tapaba solamente sus ojos y nariz, que tocaba una flauta traversa. Acompañó la melodía del piano, y juntos nos estaban dando un espectáculo. Busqué en mi bolsillo para llamar al 911, pero al ver la pantalla de mi móvil vi que no había señal, lo cual era de esperarse. El auditorio estaba completamente aislado del resto de la academia, y sus paredes habían sido construidas tan gruesas, justo para que nadie pudiera llamar en medio de un recital. No podíamos hacer otra cosa, más que quedarnos y rezar que lo único que quisieran hacer estos hombres fuera darnos un show. Otras 2 luces se encendieron, iluminaban 2 asientos vacíos. Desconfiada empecé a caminar y tomé a Elena de la mano. La pobre tenía las piernas temblorosas, por lo que tuve que llevarla con fuerza. Honestamente yo también estaba muerta de miedo, pero tenía que seguir el juego de los hombres, no planeaba pasarme de lista. Elena se sentó en el asiento de la izquierda, frente al piano, y yo en el de la derecha, frente al flautista. La canción siguió, y duró el tiempo suficiente para disfrutarla. Ambos eran apasionados, y tocaban aquellas canciones con la simplicidad que yo deseaba adquirir algún día. Al terminar la canción sonreí y aplaudí, y Elena me imitó inmediatamente. Ambos hombres nos hicieron una reverencia, y de un momento a otro las bolsas en sus cabezas se ajustaron tanto hasta estrangularlos. Intentaron luchar contra la presión pero era inútil, y cuando finalmente cedieron, sus cuerpos cayeron desde la plataforma y golpearon el piso de madera. Elena se alejó, y la perdí de vista puesto que todo seguía oscuro, pero me apuré en socorrer a ambos hombres. Mas al acercarme no los encontré en ninguna parte. Me acerqué a la plataforma para subir e investigar, pero sentí como me tomaban las piernas para impedirme caminar. Aquellos 2 me estaban esperando, y comenzaron a jalarme con más fuerza. Le grité a Elena, pero al voltearme solo vi la puerta abierta. Tuvo la llave en todo momento, y estaba siendo traicionada por mi amiga. Continué mi lucha contra los enmascarados sin lograr librarme del todo, hasta que con mi estuche de flauta los golpeé repetidas veces. Me soltaron, y brinqué hasta sumergirme más adentro en la oscuridad. Sabía cómo llegar a la puerta, era un camino fácil. Corrí, oh Dios, cómo corrí. Me acercaba cada vez más, veía la luz del pasillo.
Grité de nuevo esperando que alguien del personal hubiera llegado antes, pero bien sabía que no había nadie. Ellos nunca llegan antes. Estuve a 4 metros de la puerta cuando ésta se cerró, y sentí que uno de ellos me puso una bolsa en la cabeza. La cerró tanto que sentía como la sangre se acumulaba en mi cuello, y como ellos después de terminada su canción, caí. El personal de la Academia de Artes de San Agustín llegó al auditorio a las 5 en punto. Encontraron a una de las mejores flautistas de la academia tirada en el suelo con una bolsa en su cabeza. Cancelaron inmediatamente el recital y lo reprogramaron para el 23 de junio. Elena se sentía como una completa estúpida. Había guardado la llave en su zapato, pero sus piernas temblorosas no la dejaron sentirlas. Solamente cuando se tranquilizó pudo recordar dónde estaban. Por su culpa su amiga estaba muerta, y no había forma de aliviar aquella pena. Ella faltó al recital, y en sus años siguientes faltaría a todos los demás recitales de la academia. Los padres de Lucía le pidieron que tocara una canción para su funeral, y ella sabía cuál canción tocar. En la iglesia mucha gente lloraba por la partida de aquella dulce joven de 17 años, que tenía un futuro brillante como flautista. El padre dio un sermón acerca del suicidio, cosa que molestó a sus padres, pues sabían que Lucía jamás haría una cosa así, pero así lo dictaminó la policía. Cuando el padre finalizó, Elena tocó Yesterday. En su cabeza contaba el tiempo para que fuera perfecto, como lo quería su amiga. Al terminar, dijo en voz baja, 2:43, y cuando alzó su mirada vio a Lucía. Tenía una bolsa en su cabeza, y susurró: Tú también deberías estar muerta. Elena se paralizó del miedo al escuchar esas palabras, y fue entonces que sintió, finalmente, la sangre de su cuello acumularse. Los presentes en el funeral solo vieron como la joven de 16 años chocó su cabeza contra las teclas del piano, y luego cayó al suelo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. No se olviden de Terror Extra y nos vemos en el próximo capítulo la siguiente semana. Comenten, puntúen, suscríbanse y compartan el video con sus amigos para hacer que más personas se caguen de miedo. Y recuerden, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. El trato. Ya te he demostrado dónde escondí el cadáver. ¿Por qué no volvemos a la comisaría?, le preguntó al detective mientras entraban en el almacén abandonado. Porque esa era mi hija, respondió el detective.